Muy bien, entonces la charla que voy a conversar el día de hoy es sobre procesamiento de datos en bioinformática. Como comentó su compañera, la coordinadora acerca de mi historial, un poco he estado dedicado al tema de bioinformática en lo que son animales. Específicamente este último proyecto hemos trabajado básicamente en el PACAS. Les voy a hablar hoy día un poco de conceptos generales, de algunos tips, algunas claves para poder trabajar en bioinformática, cursando desde el manejo básico de algunos comandos de Linux hasta llegar a algunos conceptos básicos de lo que es programación, específicamente trabajando con Python. Muy bien. Primero comentar las diferencias entre lo que es una interfaz de usuario gráfica, una GUI, y una interfaz de línea de comandos. La mayoría de programas que usamos tienen una interfaz gráfica cuando trabajamos con Windows. Hemos abierto un programa y tiene una serie de ventanas que, gracias a esta interfaz gráfica, es de fácil manejo para los usuarios. Sin embargo, muchas veces esto se restringe a ciertas funciones, dependiendo si están programadas y si son visibles en la pantalla. Si no hay algún botón o si es que el que programó esa interfaz gráfica no lo quiso agregar, a pesar que el programa podría trabajar una opción, si no está en pantalla no podemos acceder a esas funciones hasta que alguien actualice una nueva versión de esa interfaz gráfica y aparezcan los botones en pantalla. También acerca de las interfaces gráficas, muchas veces para poder trabajar con ellas necesitamos ingresar uno por uno cada archivo de trabajo, lo cual es muy tedioso si tienes muchas muestras, por ejemplo, muchas bibliotecas, muchas librerías genómicas. Claro que hay ciertas interfaces gráficas que te permiten también manipular varios archivos a la vez. Hay excepciones. Por otro lado, algunas interfaces también te permiten automatizar, pero muchas veces esta automatización de los procesos se ve limitada a aquellos procesos o funciones que están disponibles en la interfaz, en la pantalla. Y no están nuevamente esas funciones, así la interfaz gráfica puede automatizar, no podemos acceder a ese tipo de trabajos. Por otro lado, actualmente hay algunos programas en los cuales puedes hacer ciertas acciones repetitivas, pero como todo se basa en la visión y estar cliqueando uno de otro botón, muchas veces el cansancio, el desgaste visual, la fatiga visual puede provocar que nos equivoquemos. En vez de anexar un archivo o en vez de dar un clic a cierto botón, nos equivocamos. Sobre todo si hacemos acciones muy repetitivas, si trabajamos con 50, 100, quién sabe, hasta 1000 archivos. Por otro lado, la línea de comandos, desde esa pantalla negra que conocen como CMD hasta las líneas de comandos en otros sistemas operativos, como mayormente se usa en Linux, son no tan llamativas para el público, ya que no ves nada, tienes todo que escribirlo. Necesitas ciertos comandos para poder ejecutar, para hacer un llamado, para poder ejecutar un programa. Y la visualización no es muy buena, es todo en blanco y negro o negro y blanco, como quieran verlo. Se puede usar funciones avanzadas, esa es la ventaja. Si bien no tiene una interfaz gráfica, si bien no es bonita a la vista, nos permite hacer más cosas. Pues muchas funciones que una interfaz gráfica no están disponibles, sí lo están en una línea de comandos. Entonces podemos sacarle el jugo a los programas.
Se puede trabajar con múltiples archivos, se puede trabajar de manera automática. Vamos a conversar un poco sobre los scripts. Entonces, puedes dejar a la computadora trabajando, le das un enter, un clic y dejas tu línea de comando. Y dentro de esta hay una serie de procesos que vamos a dejar que la computadora trabaje. Salvo que hubiera un error, que habría que rectificarlo, eso puede trabajar días, horas, meses, dependiendo del computador, y nos va a dar un resultado sin necesidad de estar esperando y sin necesidad de estar detrás del computador. Si es que hubiera algún problema con el audio, me pasan la voz. La automatización, por lo tanto, en el manejo de líneas de comandos les va a ayudar a disminuir problemas o errores humanos debido a la fatiga visual. Ustedes pueden registrar sus procesos, pueden verificar errores y pueden reproducir N veces sus procesos. Y otra persona que pueda acceder a estos comandos, a estos scripts, a estos programas, puede reproducirlos sin problema. Y de esta manera, ahora muchos programas están también disponibles para poder ser ejecutados por línea de comandos. Por otro lado, las líneas de comandos actualmente son usadas para poder acceder a supercomputadores. Actualmente, la Universidad Agraria de La Molina cuenta con una supercomputadora, una computadora de alto rendimiento que ha sido adquirida y está siendo administrada por el Vicerrectorado de Investigación, y en la cual los investigadores de La Molina, el que se incluye no solamente docentes, sino también los estudiantes, pueden acceder a trabajos de tesis o trabajos de investigación para poder ejecutar en esta computadora. Entonces, si tienen trabajos en los cuales hay demasiados datos, ustedes pueden solicitarle al vicerrectorado para que puedan acceder al supercomputador. Y de esta manera poder procesar aquello que en una laptop o una computadora simple no podrían hacerlo. Pero hay que tener este conocimiento de líneas de comandos, específicamente trabajando con Linux. Pero también este supercomputador puede trabajar mediante una interfaz gráfica usando Galaxy, pero con todas las limitaciones que les comenté hace algunos minutos. Así que si en algún momento trabajan con la computadora de alto rendimiento, les recomendaría que usen líneas de comando. Bueno, hay algunos conceptos que ya muchos conocen, pero de todas formas los hago mencionar. Todos sabemos que un sistema operativo es un conjunto de programas que permiten que la computadora trabaje. Estos sistemas son estables, permiten trabajar con muchos usuarios, permiten hacer múltiples tareas y están presentes en diferentes computadores, portátiles, servidores. Sistemas operativos como Windows, como Mac, como Android para los celulares, las tabletas, y Linux, acá también falta iOS, pues, tienen diferentes sistemas operativos para poder trabajar. Unix es un sistema operativo también bastante antiguo, de 1960, y es el que muchos computadores y muchas tareas se pueden trabajar usando este tipo de sistema operativo. Linux nació de un código que se asemeja mucho a Unix. Linux es un código abierto, es un sistema operativo que es gratuito y que cualquiera puede editar y hacer nuevas versiones, puede contribuir a este sistema operativo. Por supuesto, existen diferentes presentaciones para Linux, está empaquetado en las famosas distribuciones. Tiene Linux con distribuciones como Ubuntu, que es bastante usado. Sin embargo, Linux no es usado de manera comercial, o lo mismo que es gratuito, en la mayoría de computadores
disponibles en el mercado. La mayoría de computadoras o usan por un lado Windows o por otro lado Mac en sus sistemas operativos. La cantidad de uso en estos dispositivos es bastante reducida. Sin embargo, las ventajas en Linux son bastante grandes, ya que muchos virus no están presentes en este sistema operativo que sí está presente en Windows. Podemos trabajar con estos comandos de manera más rápida, pudiendo explotar de manera máxima el rendimiento de tu computadora. Puedes explotar todo este hardware, a diferencia de Windows que te limita hasta cierto punto, no puedes trabajar con todos tus procesadores o con toda tu memoria RAM, a lo que Linux sí se puede trabajar. Razón por la cual que muchos servidores, muchos equipos de alto rendimiento trabajan siempre con alguna distribución de Linux. Otro concepto, Shell. Shell se le denomina a un programa de computadora que presenta una interfaz de línea de comandos. Otros lo conocen como el intérprete de los comandos. El usuario teclea cierto texto, ciertas cadenas de caracteres, y esto va a ser leído por la computadora. Pues va a interpretar todo esto y va a mandar una orden a la computadora. En lugar de lo que es una interfaz gráfica, en lugar de estar tecleando y usando el mouse sobre ciertos botones. Este shell es un traductor, un intérprete de líneas de comandos. Y muy bien, después de esta breve introducción, hablarles un poco sobre líneas de comandos. Para el trabajo con línea de comandos, ustedes deben conocer al menos dos cosas muy importantes: la existencia de los metacaracteres y la existencia de los comandos como tal. Los metacaracteres son códigos con un significado, son caracteres con un significado especial, caracteres que describen a otros caracteres, valga la redundancia, que pueden ayudar, por ejemplo, a realizar búsquedas de ciertas palabras, de ciertas sentencias, de ciertas cadenas, o hacer otras operaciones con ficheros, con directorios. Aquellos que alguna vez han trabajado con Linux reconocen algunos de estos. Los signos mayor o menor, por ejemplo, que les permiten redireccionar un archivo, un proceso, perdón, y guardarlo en un archivo determinado. Todo lo que está en el lado del signo, de la abertura del signo, son todos los ficheros, todos los procesos que quieren que se guarde en un nuevo fichero. El nuevo fichero está hacia el lado de la punta de la flecha. Y otros que reconocerán, por ejemplo, pipe, que es bastante usado tanto en línea de comandos y en programación, en algunos lenguajes, para poder trabajar varios procesos. Pues, con el pipe, lo que está a la izquierda del pipe trabaja el primer proceso. Lo que está a la derecha del pipe trabaja en base al resultado obtenido del primer proceso. De esta manera puedes obtener en cadena un proceso detrás de otro usando como input, como valor de entrada, el resultado del proceso anterior. Entonces, haces como una cascada. Y otros que también podría comentar, estos signos dólar con un número que nos permite llamar a ciertos argumentos, llamar a ciertos valores presentes en un archivo, por ejemplo. Entonces, esto les comento de manera general, ya que veremos algunos ejemplos en el transcurso de la charla. Entonces, existen estos metacaracteres que nos van a ayudar a hacer ciertas funciones adicionales.
por otro lado, los comandos como tal, aquellas palabras, aquellos códigos que les van a permitir trabajar mediante Linux, por ejemplo, algunos de los comandos muy básicos en Linux les muestro en la pantalla, en la diapositiva. pwd, que es donde estamos ubicados. pwd les va a dar cuál es su ruta de trabajo, en qué carpeta están, y esa carpeta dentro de qué otra carpeta está. Les da la ruta de trabajo. Por ejemplo, yo tengo instalado Linux en mi computadora. Mi computadora tiene el sistema operativo Windows 10. Sin embargo, hay formas de instalarlo como si fuera un aplicativo. Ustedes pueden contar con Linux en su computadora, sin necesidad de estar instalando, comparticionando su computador. Simplemente Linux es como un aplicativo con un programa, entre comillas, funcionando dentro de Windows. Tiene sus desventajas, pero para hacer algunos ejercicios, de manera académica o para hacer trabajos muy pequeños, les ayuda bastante. Otros códigos, otros comandos básicos, ls. ls les va a permitir listar todo el contenido de sus archivos en la carpeta en la cual se encuentren. Otro código, otro comando muy importante, mkdir, les va a permitir crear una carpeta. cd les permite ir de un lugar a otro. Yo tengo una carpeta que se llama ejemplo, que la acabo de crear. Entonces escribo en pantalla cd ejemplo. De esta forma, mi ruta de trabajo va a cambiar. Y ahora, ¿cuál va a ser? Ya no va a ser home mmore / ejemplo, porque acabo de ingresar a la carpeta ejemplo. Copiar archivos también es bastante útil. Comandos básicos como cp les permiten copiar un archivo de una carpeta a otra o duplicar un archivo dentro de una carpeta. Ustedes usan cp, el nombre de su archivo, y a continuación el nombre de la copia, la ruta y el nombre de la copia en caso ustedes van a crearlo en una nueva dirección de trabajo. Un ejemplo acá, yo quiero copiar mi archivo variantes.bcf. Entonces, escribo cp variantes y escribo la dirección del nuevo lugar de trabajo. /home, /mmore, /ejemplo y /variantes.bcf. Y otro comando muy utilizado, el tema de comprimir y descomprimir archivos. Hay varias herramientas en internet que les pueden ayudar y herramientas que están disponibles en Linux que les pueden ayudar a comprimir o descomprimir archivos. Uno de ellos, el gunzip, les va a ayudar a descomprimir, por ejemplo, o a comprimir, dependiendo del comando que ustedes usen. Muchas veces por defecto simplemente va a identificar cuál es la extensión y va a hacer una compresión o una descompresión. Y otras veces es necesario indicarle un par de comandos adicionales. Estos, por resumirles, algunos de todos los comandos que son muy útiles y que son comandos básicos en Linux. Pero, por supuesto, existen muchos comandos más. Acá solo por listar algunos, hay comandos para poder visualizar o para poder trabajar, mover, copiar los archivos. Hay comandos para poder procesar datos, para poder usar servidores, para poder dar permiso a los archivos. Esto no lo había comentado. A veces es necesario, sobre todo si trabajas en un servidor, hay cierta jerarquía de trabajo. Necesitas pedir cierto permiso a la línea administradora
o proporcionar cierto permiso a algún usuario, entonces necesitas hacer ciertas modificaciones de permisos a archivos determinados para que puedan ser leídos, para que puedan ser modificados o para que puedan ser copiados, ejecutados. Entonces, hay una serie de comandos que se usan para dar ciertos permisos. Otros comandos muy útiles y de todos los básicos que acabo de mencionar es uno de los comandos útiles para bioinformática, por ejemplo, que es estos comandos de búsqueda, como el grep, en el cual ustedes pueden buscar ciertos patrones. Busca una palabra, busca una cadena y la va a encontrar. Otros comandos útiles, ya les mencionaba acerca de la compresión o descompresión. Y los comandos, por supuesto, de instalación, para que ustedes puedan, si tienen instalado Linux, poder instalar ciertos programas. También hay bastante información acerca de estos comandos. Hay formas de programas que vienen para compilar. Entonces, está el código escrito en un archivo, una carpeta, y necesitan compilarlo. Entonces es necesario seguir una serie de pasos para poder instalar, compilar ese programa y poder ejecutarlo. Esta parte de instalación va a variar dependiendo del tipo de programa. Si es un programa que ya está compilado, va a venir un ejecutable. Entonces en Windows conocen el .exe. En otros programas, para Linux, probablemente no van a encontrar una extensión o no está visible por defecto. Pero hay programas que están hechos en Java, en Python, y que ya no necesitan ser compilados, simplemente ejecutados. Muy bien, eso por comentarle alguno de los comandos. Como no es un taller, no les muestro de manera aplicativa porque demoraría muchas horas en poder hacer algunos ejercicios. Segundo, ya hemos hablado sobre línea de comandos. Ahora hablaremos sobre programas que se usan en bioinformática. Muchos de estos programas ya vienen compilados, ya vienen con un ejecutable. Pues, son un nivel de usuario de informática, usuario de programas. Este tipo de nivel usuario es aquel que se basa en trabajar programas que han sido hechos por terceros. Acá no se usa programación como tal, porque ya tienes una herramienta que está disponible en el mercado, bueno, disponible para el público, ya que muchas de estas son gratuitas. Simplemente necesitas ir a una página determinada, descargarlo. Si se necesita compilar, se compila. Si ya está compilado, simplemente necesitas copiar el ejecutable para poder trabajar con este programa ya diseñado. Les doy algunas recomendaciones para aquellos que están interesados en trabajar en informática. En bioinformática ustedes van a trabajar con secuencias de nucleótidos, si es ADN, si es ARN, secuencias de aminoácidos, si son proteínas. Mayormente, bioinformática se basa en el trabajo en búsqueda de palabras, de caracteres relacionadas a estas secuencias de ácidos nucleicos, mayormente. Algunas de las tareas que se hacen en bioinformática, ya muchos las conocen. El alineamiento, hay muchas herramientas como BLAST que les permiten hacer el alineamiento de secuencias. Para poder
comparar y ver si es que existen similitudes entre especies, por ejemplo, en ciertas regiones. El alineamiento les va a servir para poder definir la notación de los genomas, poder definir en base a similitud con una especie y anotar el genoma de una especie que no se ha trabajado mucho, que no es muy investigada. Por ejemplo, muchos de los genes que se conocen en alpaca, que es una especie poco investigada, son predecidos en base al alineamiento de secuencias de vacunos, de ovinos o de otras especies que están disponibles a nivel mundial. No hemos estudiado todos los genes en alpacas, pero conocemos que algunas regiones podrían estar asociadas a un gen, pueden corresponder a cierto gen debido a su similitud de secuencias con otras especies. Este es uno de los labores que se hacen en bioinformática. Otra de las labores tienen que ver justo con el manejo de los genomas, con el ensamblaje. Ustedes conocen que de una muestra de ADN, ustedes pueden mandar a hacer un servicio, a secuenciar. El secuenciamiento no es más que un conjunto de letras que obtienen, son los ácidos nucleicos de esta muestra de ADN. Sin embargo, ustedes obtienen, debido a las limitaciones técnicas, tecnológicas y económicas, el genoma tiene que ser previamente fragmentado para poder hacer un secuenciamiento. Tienes fragmentos muy pequeñitos, los famosos reads, que miden 100, 120, 90, dependiendo de la tecnología, pares de bases. Estos fragmentos pequeños por sí solos no te dicen nada, porque son muy pequeños. Te puedes basar del alineamiento de secuencias para poder ensamblar un genoma, para poder obtener fragmentos de mayor tamaño que te sirvan para poder interpretar cosas mayores. Aquellos que han trabajado en ensamblaje saben que es un poco tedioso, se necesitan muchos temas de hardware para poder trabajar con genomas, especialmente si son especies más complejas. Pero es otro de los trabajos que se hace en bioinformática. Un trabajo que necesita menos capacidad de computación es la identificación de variantes. La identificación de variantes también se puede basar en el alineamiento. Tú tienes dos individuos con un código o una secuencia que es idéntica, salvo en una letra, salvo en una E o una C o una G o una T. Si es una sola variante, tienes un polimorfismo de nucleótido simple. Esto solo para comentarles un poco de las labores que se suelen hacer en bioinformática. Para poder trabajar estas actividades, existen una diversidad de formatos. Tienes formatos como FASTA, FASTQ, FASTQ sobre todo relacionado a los datos de secuenciamientos, formato SAM, formato BAN asociado al alineamiento de secuencias, formato BCF asociado a la identificación de variantes, como pueden ser polimorfismos de nucleótido simple, inserciones, deleciones, entre otras. Formatos como BET, relacionado a estructuras, es un formato de coordenadas donde están localizados genes, proteínas o ciertas regiones dentro de un genoma. O el formato GFF, mayormente usado para lo que es anotación. En el genoma tú tienes una serie de coordenadas en las cuales va a estar cierto gen, cierta proteína, cierto ARN. Un poco de diferencia entre BET y GFF. El GFF básicamente para anotación de genomas y el BET
puede ser usado o se usa mayormente para poder visualizarlo en ciertos programas disponibles en web. Pues gráficamente, visualmente, poder visualizar una región determinada, un archivo BET, bajo ciertas coordenadas. Pero como mostraré más adelante, el BET también les va a ayudar a poder aislar fragmentos o regiones de secuencias. Aparte de conocer los formatos de archivos, es muy importante conocer el formato específico de cada programa. Y aparte de conocer estos formatos de archivos, es necesario conocer formatos específicos. Como por ejemplo, si quieren trabajar con lo que es estudios de asociación del genoma, un programa muy usado es el Link, que necesita formatos MAP, dependiendo del tipo de trabajo. Hay otros programas que usan formatos especiales. Si vas a trabajar con haplotipos, por ejemplo, en este formato HUB. Así necesitas conocer cuál es el formato que el software trabaja para que pueda ejecutar lo que tú le ordenes. Caso contrario, te va a salir error. O caso contrario, puedes ingresar cualquier cosa y te va a salir cualquier cosa. Entonces, muy importante poder conocer cuál es la estructura de cada formato de archivo. Por el tema del tiempo, únicamente voy a centrar en dos, que es el Variant Call Format y el Browser Extensible Data. Por mencionarles el BCF. En el trabajo que hemos hecho de PENIA 028-2016, se mandó a secuenciar 300 bibliotecas correspondiente a 150 muestras de alpacas usando Genotyping by Sequencing para poder llegar a identificar variantes. Lo que se tuvo que hacer es trabajar con los datos de secuenciamiento en crudo y empezar a hacer unas labores de preprocesamiento para evaluar, por ejemplo, la calidad de la secuencia. Después se empezó a hacer la depuración de algunas regiones que corresponden al trabajo de laboratorio, como son las regiones de los índices, las regiones de los nombres de la muestra, los códigos de barra, los barcodes, de tal manera que nos quedemos únicamente con las secuencias de, como tal, correspondientes a un animal determinado. Para estas labores, para ver la calidad, aquellos que alguna vez han trabajado con lo que es datos de secuenciamiento, habrán escuchado de FastQC, les permite visualizar la calidad de estas muestras de secuenciamiento. Por otro lado, aquellos que quieran trabajar el tema de poder separar y eliminar estas secuencias que corresponden al trabajo de laboratorio, más no a la secuencia de la muestra, como son los índices, como son los barcodes, pueden usar algunos programas como Trimomatic u otros relacionados que les permitan excluir y eliminar estas secuencias, digamos, indeseables para el trabajo bioinformático. Luego de eso, hay que hacer un alineamiento, hay que usar un genoma de referencia para poder mapear todos los datos de secuenciamiento, todas estas secuencias de reads, de 90, de 100, 120 bases, al genoma. Una vez tengas mapeado estas secuencias, tú puedes comparar entre varias muestras y definir la existencia de variantes. Estas variantes, que pueden ser polimorfismos de nucleótido simple, cambios en una sola letra, cambios en un solo nucleótido, o puede ser
inserciones, si es que 2 letras, 3 letras aparecen en una muestra adicionales a lo que normalmente aparece, o una deleción si se elimina 1, 2, 3 o más letras respecto a la referencia. Como resultado de todo ese procesamiento, que habrá abarcado el trabajo de 10, 15, de al menos 10 programas, y son varios pasos que se pueden programar en un servidor, lo que termino obteniendo es esto, el variant code format. En este formato les va a aparecer la siguiente información. Información sobre el genoma de referencia, aquel genoma que los investigadores definieron como la referencia para ser usada por otros investigadores a nivel mundial. Esta referencia es un genoma ensamblado, mayormente ensamblado a nivel completo, a nivel cromosómico. Pero hay ensamblajes de referencias que están a nivel inferior, fragmentos pequeños por debajo del cromosoma, que puede ser scaffolds, y casos excepcionales a nivel de Conti, que son fragmentos aún más pequeños. Esa información del genoma de referencia va a aparecer en la primera columna. Si está a nivel de cromosomas, les aparece qué cromosoma es. Si está a nivel de scaffold, les va a aparecer el código del scaffold. La posición referente al cromosoma, al scaffold, les va a aparecer en qué posición, en qué número de base está localizado la variación que se ha identificado. El ID es una información que va a depender si es que ya le hemos dado un nombre a esa variante. Si es una variante que ha sido estudiada por otros investigadores y ha sido remitida a un repositorio, mayormente va a tener un nombre, como por ejemplo RS1. Los dos siguientes, referencia alterno, se refieren a qué información encuentro en mi genoma de referencia y qué información encuentro diferente al genoma de referencia en una o en más muestras. Como por ejemplo, en la primera región encontramos ACG y acá encontramos una deleción, porque en las muestras aparece A en vez de ACG. Desapareció C y G. O por otro lado, tenemos una segunda muestra, perdón, una segunda región en la cual el genoma de referencia es una C, pero en la muestra es una T. Aquí estamos ante una variación de un solo nucleótido, un SNP. Y así, estos archivos BCF les va a permitir poder mapear y describir las variantes que han identificado. A la derecha hay una serie de información adicional, como por ejemplo la calidad, si es que hemos definido bajo ciertos términos estadísticos si estos marcadores cumplen con parámetros mínimos de calidad. Si han pasado, va a aparecer en el filter pass. Caso contrario, se les puede dejar una anotación acá indicando que no se cumplió tal parámetro. Todo lo demás, información format, está asociado a descriptivos adicionales. ¿Qué información sé sobre este marcador? ¿Qué información sé acerca de esta variante? Sé el genotipo de las muestras, sé la frecuencia alélica, sé la cantidad de información que tiene, sé la calidad por cada una de las muestras. Entonces, toda esa información también se puede incrementar en un archivo de variantes como es BCF. ¿Por qué les comento la importancia de poder conocer, al menos de manera básica, los formatos? Porque el programa te va a exigir cierto formato dependiendo del tipo de proceso que se va a desarrollar.
Como por ejemplo, una de las herramientas bastante usadas para este tipo de formatos de variantes es BCF Tools. Tengo un individuo en el cual tenemos una serie de variantes de toda una región que puede medir 1.000.000 de pares de bases. Yo no estoy interesado en trabajar toda la región del cromosoma o toda la región del scaffold. Yo únicamente quiero saber qué variantes existen en cierta posición, en la que probablemente esté un gen o que esté cercano a ese gen. Pues yo le puedo decir a BCF Tools que me busque en este programa, perdón, en este archivo de variantes, una región en particular. ¿Qué debo hacer para eso? Una de las alternativas es generar un browser extensible data, un bed file. Un bed file tiene un formato muy sencillo. Necesita al menos 3 columnas. Por un lado, en qué cromosoma, en qué scaffold o en qué contig está localizado la región que estás buscando. Por ejemplo, acá estoy dando la información de un scaffold de alpacas. ABRR tal, 30.1. Quiero únicamente la región de 200 a 500 bases. Acá hay que indicar que no se lee de esa manera. Se lee restando 1 a la posición inicial. Entonces, si la posición 1 es 201, la posición inicial debe ser escrita como 201 menos 1, es decir, 200. Esto por un tema técnico. Sin embargo, el final sí se debe escribir tal como se quiere buscar. Si bien nosotros escribimos de 200 a 500, en realidad quiere decir que estamos buscando la región de la base 201 a la base 500. Muy bien, ¿por qué decidimos esta región? Probablemente que acá hay un gen que me interese. Una segunda región localizada en el mismo scaffold, pero está en la región de 901 bases a 1200 bases. Entonces, probablemente hay otro gen cercano que me interesa. Pues el bed file es un formato muy sencillo y bastante útil para poder restringir ciertas regiones, para poder buscar ciertas regiones. Regresando al programa BCF Tools. Los programas tienen una lógica muy sencilla. Primero necesitas indicar el ejecutable, BCF Tools en este caso. Segundo, el programa te va a pedir una serie de comandos propios para este uso, para este software. Como mínimo tienes que proporcionarle el input, el archivo de entrada. En este caso es un archivo BCF, variantes.bcf. Segundo, debes darle al menos un nombre de archivo de salida. En este caso, _out para indicar cuál es mi archivo de salida. Le he puesto regiones, variantes al archivo de salida. Hasta ahí vamos bien. Necesitamos el nombre del programa, necesitamos el archivo de entrada y el archivo de salida. A continuación necesitamos ordenarle qué cosa haga. Quiero que me busque únicamente una región delimitada en un bed file. Entonces necesito indicarles _bed, cuál es mi bed file. Por último, muchos programas te indican que debes mencionar cuál es el formato y qué cosa quieres copiar del archivo original. Por ejemplo, si yo quiero copiar todo, necesito recall info all
para poder copiar toda la información disponible acerca de los descriptores de las variantes de esa región. Información de frecuencia alélica, información de genotipo, entre otros. Necesitamos usar el comando que nos ordena el programa. En este caso, recall info all. Si no queremos todo, entonces necesitamos delimitar qué cosa queremos que nos copie. Segundo, dependiendo del tipo de procesamiento, yo acá estoy obteniendo una región. Mayormente cuando quieres una región o cuando haces un filtro usando BCF Tools, necesitas decirle al programa que te genere una serie de archivos binarios. Esos archivos binarios son leídos por la computadora, pero no pueden ser leídos por el usuario. Necesitamos escribir el código --reload. Como resultado, nos va a dar únicamente la región que está delimitada en este archivo betfile. Si mi scaffold tenía un tamaño de 1.000.000 de bases, únicamente mi resultado en este caso van a ser las bases 201 hasta 1000, perdón, 201 hasta 500 y 900 hasta 1200. Todo lo demás se retira de tu resultado. Es un ejemplo de uso de un programa que está disponible para todo público. En este caso, podemos delimitar variantes, podemos hacer una extracción de variantes que están en una región de interés, en un gen, por ejemplo, que nos interesa investigar. Otros comandos que se usan con BCF Tools, como por ejemplo, ustedes pueden extraer ciertos individuos, ciertas muestras de un pool de 150, 200 o 300 muestras. Me interesa únicamente a 10 individuos porque corresponden a cierta región. Entonces, tú le puedes proporcionar al programa cuáles son los códigos, cuáles son los IDs de estas muestras. Puedes usar INDB para que lea un archivo adicional en el cual van a estar listadas todas tus muestras. De esta manera tú puedes tener una subcolección de las muestras de interés, que pueden ser pacientes con tal enfermedad, por ejemplo, o pacientes de una región determinada. Les comentaba que pueden extraer cierta información y no es necesario copiar todo el lote de información del archivo original. Por ejemplo, quiero hacer un análisis con genotipos. No me interesa todo lo demás que exista en el archivo de variantes. Entonces uso este comando strat format info gt para únicamente extraer la información de genotipo. Si son homocigotos, heterocigotos, usando gt. Aparte de los comandos básicos que el software necesita, al menos el nombre del archivo de entrada en extensión BCF y el nombre del archivo de salida, el archivo que va a crear en el cual se van a guardar estos genotipos. Programas para alineamiento como BLAS también pueden trabajar con línea de comandos. Las ventajas, cuando tú trabajas con el BLAS usando, por ejemplo, NCBI, tienes la limitación que no puedes trabajar con muchas secuencias, más que todo limitado por la velocidad de tu internet o por las restricciones de los administradores. Si tú tienes una lista muy grande que el BLAS de NCBI te rechaza, puedes descargar los ejecutables de NCBI y trabajar mediante línea de comandos en Linux
con BLASN, que está disponible en CBI. Te descargas el genoma de referencia, te descargas las secuencias de interés y te pones a trabajar no ya con el servidor web, sino con tu computadora o con la computadora de alto rendimiento que tú tengas disponible. ¿Qué más podemos trabajar? Encasillándonos a un procesamiento particular, como puede ser la identificación de variantes a partir de datos de secuenciamiento, necesitamos hacer el alineamiento de secuencias. El BLAST es efectivo, pero el algoritmo es un poco lento en comparación a otros. Entonces hay una serie de alineadores que les permiten trabajar un poco más rápido y con gran eficiencia. Algunos, por ejemplo, es WBA, pero en la actualidad existen una gran cantidad de alineadores de secuencias. De igual forma, lo pueden descargar y usarlo para poder hacer el alineamiento de las secuencias. Por ejemplo, acá WBA les va a pedir un parámetro adicional que le indique el algoritmo de trabajo, que le indique la información acerca de los datos de secuenciamiento, como por ejemplo, el dato de secuenciamiento corresponde a una única muestra, hay que anotar el código de la muestra. Corresponde a una biblioteca, hay que anotar el código de la biblioteca. Corresponde a un lote, a una línea de secuenciamiento, hay que indicar cuál es ese código. Hay que indicarle cuál es el genoma de referencia sobre el cual vamos a mapear los reads, los datos de secuenciamiento. Hay que indicarle cuáles son tus datos de secuenciamiento. Si son datos en M o datos en single M, de una sola hebra o de las dos hebras. Es otro tipo de programas que aparte del input, del output, requieren ciertos parámetros en particular asociados con la rutina que ustedes van a trabajar. Y por supuesto, el output. En este caso, el output lo van a generar usando el metacarácter que les mencioné al comienzo, usando el signo mayor para que la punta esté dirigida hacia el nombre del archivo que ustedes van a generar. Todo el código va hacia el lado mayor, hacia la izquierda, y todo el output va hacia el lado derecho. Y otros programas que, bueno, por el tiempo no les voy a detallar por esta ocasión, pero que tienen el mismo protocolo. Hay que indicar siempre el nombre del ejecutable, el tipo de algoritmo, método que use o subrutina que use el programa. Hay que indicarle siempre el archivo de entrada, el archivo de salida y algunos parámetros adicionales que puedan ser de importancia. Por otro lado, muy importante en bioinformática es el uso de los scripts. El uso de scripts nos va a permitir hacer todo lo que les he mencionado antes. Usualmente lo harían uno por uno, código por código, tecleando en la computadora. Con un script lo pueden hacer de manera automatizada. Entonces, hacen su pequeño archivo con todos los comandos a trabajar y lo pueden trabajar en cascada, uno tras otro, en base a los resultados del anterior. Lo dejas en tu computadora o en el servidor trabajando y lo va a trabajar hasta acabarlo en una hora, en un par de días, una semana, un mes, hasta que obtengas un resultado. Hay muchas formas de poder escribir un script, desde simplemente crear un bloc de notas y escribir tus códigos, hacerlo a través de la línea de comandos, como por ejemplo,
Acá estoy generando un script llamado script1.sh. Le doy esta información de tal forma que usa todos los comandos que les había mencionado hace poco. cd para que ingrese a la ruta home de tu archivo de trabajo, de tu ruta de trabajo inicial. Usa este metacarácter para que, aparte de hacer esto, genere un archivo llamado script1.sh. Pero no me quedo con eso. Además, uso nuevamente este metacarácter que significa and, y para que también altere los permisos de uso del archivo. Uso un comando llamado chmod para poder alterar los permisos y hacerlo, por ejemplo, editable, para que pueda escribirse este archivo, para que pueda, por ejemplo, ser ejecutado este archivo. Hasta ahí simplemente he creado un archivo en blanco en Linux que se llama script.sh. Quiero que me escriba ahora el código. Entonces, puedo nuevamente trabajar en la ruta de trabajo cd $home metacarácter. Echo es un comando que les va a permitir escribir. Que escriba cd repeat masker, que es la ruta en la cual voy a trabajar. Y a continuación, otro metacarácter para indicarle que todo lo que estoy escribiendo o todo lo que voy a escribir sea grabado en el archivo script1.sh. Pero no termina ahí, sino que además quiero que siga escribiendo. Entonces, nuevamente combino los metacaracteres para que nuevamente lo edite con echo, por ejemplo, y escriba per repeat masker especies madmals cromosoma 1.fa. Acá puedo escribir el comando que he usado para BCF. BCF tools _BCF variantes.bcf. Entonces yo le puedo dar diferentes comandos dependiendo qué cosa quiero que escriba en el fichero, en el script. Y acá ven un metacarácter distinto. Signo mayor, signo mayor. El signo mayor individual lo único que hace es grabar en un archivo, entre comillas, nuevo. Sin embargo, el doble signo más va a seguir escribiendo debajo de ese archivo nuevo. Entonces va a anexar a la línea que anteriormente hemos escrito. Si yo no escribo mayor, mayor, y únicamente escribo mayor, lo que escribimos anteriormente se va a borrar. Si escribo doble metacarácter, mayor, mayor, lo va simplemente a anexar. Entonces va a escribir una segunda línea, una tercera, cuarta, quinta línea, dependiendo de todo lo que tenga que escribir. Otros usos para los scripts, ahora que están trabajando con el servidor de la Molina, se usan bastante los scripts. Sobre todo ya que el servidor necesita tener tiene un administrador que va a definir si el trabajo de un usuario se va a ejecutar o no. Entonces, el usuario tiene que programar sus códigos en un archivo para después mandarlo al servidor. Si es que hay recursos, el servidor lo va a ejecutar. Si no hay recursos, lo va a mandar a una cola y le va a poner un número de espera. Dependiendo del servidor, en este caso, este es un ejemplo de los
códigos que se usan para el servidor de la Molina. Hay que adicionar información adicional. El ejemplo anterior nos puede llevar a un file como la segunda mitad, en el cual escribimos el archivo, perdón, el programa a ejecutar y todos los parámetros que va a usar. Acá la diferencia es que necesitamos un encabezado en el cual, aparte de tus líneas de comandos, hay que indicar al administrador cuántos núcleos quieres usar, cuánta memoria RAM quieres usar. Esa es la diferencia entre trabajar un script personal en tu computadora y mandarlo a un servidor, que necesitas indicar qué requerimientos de hardware necesitas. Por ejemplo, acá, PBS-N BCFTools es el nombre que le vamos a dar a la rutina que va a aparecer en el servidor. Le indicamos número de núcleos 1. Si necesitamos trabajar con muchos procesadores, necesitamos trabajar con muchos núcleos, acá le podemos poner 2, 3, 5, 10, 20. Si necesitamos memoria RAM u otro tipo de requerimiento, tenemos que indicarlo en esta parte, en la primera sección. Y en la segunda sección iría todo lo que tiene que ver con tus comandos a ejecutar. Esto lo mandas y el servidor se va a encargar de trabajarlo y lo acabará en un minuto, en un día, en una hora, en un meses, dependiendo del caso. Muy bien. Por último, darles algunas pautas acerca de programación. Todo lo que hemos visto antes relacionado al uso de programas comerciales o programas de uso público se puede combinar para usar ciertos códigos de programación. O por otro lado, ustedes pueden programar desde cero, si es que la herramienta no está disponible todavía. Rutinas de programación usando el shell, usando la línea de comandos o usando un script sencillo es el siguiente. Puedes usar una iteración con los famosos for. El for va a repetir el proceso de una serie de archivos o una serie de documentos dependiendo de la indicación. Por ejemplo, a la izquierda yo he escrito for y im asterisco.bcf. Acá estoy indicando que me busque todos los archivos que tengan una extensión en BCF. ¿Cómo hago eso? El asterisco es otro metacarácter que indica que puede ser cualquier otro carácter o conjunto de caracteres. Pues puede ser una palabra, puede ser una frase. Y a la derecha de esa palabra, la extensión .bcf. Pues de esta forma, indicamos que busque todos los archivos que tengan la extensión BCF. Mediante for y le vamos a asignar un número a cada uno de esos archivos. Pueden haber 10, 15, 20, 100, para que pueda, en base a eso, trabajar todo lo demás. Do es bastante usado para ejecutar. En este caso está ejecutando una compresión de archivos usando un comando, una función disponible llamada bgzip. Usamos el símbolo de dólar y mencionamos IP, que vendría a ser cada uno de todos esos archivos BCF. Por último, do, para decirle que termine cuando acabe de trabajar con todos los archivos BCF. Esta es una forma de evitar estar ejecutando uno por uno los 100 archivos que están en tu carpeta. Únicamente le indicas que trabaje con una iteración como es for
que trabaje con todos los archivos que tengan una única extensión BCF y va a trabajar con todos ellos. A la derecha tienen otro ejemplo, pero usando una herramienta llamada BCF Tools, diferente a BCF Tools. Entonces también podemos indicarle que mediante una iteración con for me busque todos los archivos con una extensión bcf.gz y me ejecute la siguiente línea, BCF Tools Index, para cada uno de los archivos con extensión bcf.gz. Es una forma de aplicar metacaracteres, de aplicar un archivo, un programa de uso público, como es BCF Tools, y de usar programación a nivel básico, haciendo un proceso iterativo. Por último, algunas recomendaciones acerca de programación, aquellas que quieran trabajar con Python, por ejemplo. Cada vez que quieran hacer programación, sea con R, sea con Java, sea con... Ahora se trabaja en Android, en iOS, con algunos lenguajes de programación. Es bueno que conozcan, uno, el tipo de dato y cómo se asigna variables en ese lenguaje de programación. Si es un entero, si es un decimal, si es un parámetro, si es un valor lógico, si es una expresión, si es un carácter, si es una oración, ¿no? Debemos conocer funciones, podemos crear funciones, podemos trabajar con ciertos métodos o rutinas que en el lenguaje de programación ya están prediseñadas. Ya no necesitamos trabajar de cero, sino simplemente usar o reusar esos programas o rutinas o métodos que están en el lenguaje de programación ya de manera predeterminada. Debemos conocer cómo trabajar con matrices, cómo trabajar con listas, con colecciones de datos. Y por último, algo que es común y muy útil para diferentes trabajos, no solamente en bioinformática, sino en trabajos de cualquier área, ingenierías, medicina, en las cuales puedan trabajar con información programada, con una serie de rutinas programadas, es el uso de condicionales, ciclos, iteraciones. Cuando ustedes trabajan con un lenguaje de programación, mayormente el ejercicio básico es el print, entre paréntesis, entre comillas, hello world, hola mundo, para que ustedes conozcan primero cómo generar un archivo y cómo imprimir en pantalla un mensaje. Pues acá les traigo una gran gama de ejemplos acerca del print. Pueden usar en Python print, entre paréntesis y entre comillas, aquello que quieren que la máquina escriba en pantalla y les muestre en pantalla. Escribo line 1, me va a imprimir line 1. Escribo barra, slash hacia atrás, n, es un metacarácter que va a generar un salto de línea. Line 2, entonces va a escribir línea 1, línea 2. Me paso el último. Tienen otro ejemplo en el cual van a escribir una concatenación. Pueden escribir love and marriage. Y en la pantalla les va a imprimir la palabra fusionada. Una de las cosas cuando quieren aprender a programar es jugar con este tipo de impresiones en pantalla. Pues en pantalla les puede mostrar
mensajes. Pueden hacer operaciones o pueden hacer repeticiones de los mensajes. La máquina va a entender todo lo que coloquen entre comillas. Va a hacer una oración, un carácter y lo va a escribir como tal. Pero incluso estos caracteres pueden ser repetidos si usamos un operador matemático como es el asterisco, en este caso por 5, y va a repetir la palabra n veces, 5 veces en este caso. ¿Qué otras cosas podría mencionarles acerca de Python? La búsqueda de ciertas posiciones se puede hacer de manera rápida. Por ejemplo, tiene la palabra Babaraham. Escriben print entre paréntesis, entre comillas, obtienen la palabra en pantalla. Pero yo no quiero toda la palabra, quiero ciertos caracteres. Entonces escriben tomando en consideración que el primer carácter es 0 y el último carácter depende del número de caracteres. En este caso hay 8 caracteres. El último carácter es n-1, 7. Yo le puedo indicar la posición mediante un corchete y me va a poder ejecutar y aislar ese carácter solo. Babaraham, corchetes 1, me busca 0, 1 y me imprime en pantalla el carácter en la posición 1. Por supuesto, basado en una escala de 0 a n. ¿Qué más podríamos conversar? Los booleanos es otros caracteres muy útiles en programación para poder comparar. Son operadores de comparación para obtener valores lógicos. El signo igual, igual, 2 veces, es para comparar si 2 caracteres o 2 números son idénticos. El signo de exclamación e igual es para indicar si son diferentes. El signo mayor para indicar si es mayor, el signo menor si es menor, o mayor igual o menor igual. De tal forma que en pantalla les va a imprimir true, que es verdadero en inglés, o false, que es falso en inglés. Por ejemplo, print entre paréntesis 1 igual igual 1 da como resultado true. O por otro lado, 2 mayor a 5 como resultado va a dar false. O si ustedes tuvieran un juego de operadores lógicos, o por ejemplo, verdadero y verdadero va a ser verdadero, o verdadero y falso es falso, falso y falso también es falso. ¿Por qué menciono esto que pareciera muy básico? Porque en base a esto se pueden armar programas complejos. Otro tema importante, aparte de la impresión en pantalla de mensajes, que nos va a permitir interactuar con el programa que ustedes generen mediante ingreso de datos a la pantalla o mediante el ingreso de mensajes para el usuario. Aparte, importante es el uso de variables. En todo el lenguaje de programación deben conocer la asignación de variables. Hay diferentes formas. Una de las formas muy sencilla es simplemente el signo igual. Quiero que A sea igual a 1, que B sea igual a myString, y que C sea igual a B, y que D sea igual a E igual a F, y F que es igual a many to one. Si yo imprimo A, va a imprimir 1. Si yo imprimo B, imprime myString. Si imprimo C, que es igual a B, imprime myString. Y si imprimo D, E o F, me va a dar many to one. Es muy importante saber cómo asignar variables. Puedo trabajar con palabras,
Como por ejemplo, a la derecha, yo asigno a la palabra genoma y asigno a B, entre paréntesis, una lista de valores, -3, 120, 4, 0, -2 y .1. Si imprimo, puedo no únicamente imprimir la palabra. Si yo imprimo A, me va a decir que A es genoma. Si imprimo B, me va a salir toda una lista de caracteres. Además de eso, yo puedo hacer ciertas funciones. Por ejemplo, lem es una función que significa la longitud, cuántos caracteres tiene una palabra. Lem, entre paréntesis, A, va a contar uno por uno cuántas letras tiene genoma. En este caso, 6 caracteres. O por otro lado, si yo estoy trabajando con números, como el caso de B, puedo usar min para identificar cuál es el valor mínimo de esta lista. En este caso, -3. Y en pantalla va a imprimir -3. La forma de imprimir también listas, ya adelantaba una forma usando paréntesis, otra es usando corchetes. En el caso de usar paréntesis, se pueden obviar y se puede escribir sin usar paréntesis. Condicionales, bucles e iteraciones son elementos básicos en los lenguajes de programación. En todos ellos se va a poder poner en práctica todo lo que el programador sepa sobre caracteres, sobre comandos, sobre metacaracteres, sobre variables, sobre operadores booleanos, sobre operadores lógicos. De tal manera que podemos ordenarle al computador una serie de rutinas. Por ejemplo, los condicionales se representan con if, que en inglés es sí. Puedo hacer un ejemplo, if 1 igual 1. Está evaluando el condicional en el cual me va a indicar si en realidad 1 es igual a 1, va a ser verdadero. Si es verdadero, me va a imprimir la siguiente oración o el siguiente mensaje, que 1 es igual a 1, 1 is equal to 1. O por otro lado, si yo tengo que evaluar 2 más 2 igual 5, que en este caso no es igual a 5, porque 2 más 2 es igual a 4, me puede evaluar la siguiente condición. Si esto es verdadero, imprime 2 plus 2 is 5. 2 más 2 es igual a 5. Como saben que no es verdadero, habría que escribir un segundo mensaje. Aparte de if, manejan else, que va a dar una opción a aquellos resultados que sean falsos. Si es falso, imprime que 2 plus 2 is not equal to 5, que 2 más 2 no es igual a 5. Si ejecutamos en pantalla el segundo, como 2 más 2 es igual a 4, va a dar falso, me va a ejecutar la sentencia else. Acá tienen otro ejemplo un poco más complejo. Aparte del if y el else, se puede usar una serie de otras opciones múltiples. Yo le puedo asignar a una variable vol el número 22. Escribo if vol es igual a 13. Si esto es cierto, me imprime una frase. Si no es cierto, puedo usar el if para que me evalúe si esa variable es igual a 14. Si es igual a 14, me imprime una segunda frase. Caso contrario, puedo seguir dándole opciones. Para hacer ese trabajo de varias opciones, trabajo con
el if. Y le puedo dar una tercera, cuarta o quinta opción para que me genere un trabajo distinto. Si no cumple con ninguna de esas anteriores, la última opción nuevamente sería con else. ¿Qué quiere decir? Que todo lo demás fue falso. Por lo tanto, imprímeme lo mismo que decía originalmente. O le puedo escribir un mensaje que ninguna de las opciones anteriores. Con programación puedes jugar con la computadora indicando una serie de mensajes por computadora. Puedes decirle que te escriba y te pide información. Por favor, entrar el número, escribes un número. Y en base al número que tú escribas en pantalla, te va a hacer una determinada operación. Entonces tendrías que escribir la siguiente opción, input, para poder generar la lectura de los datos que están en pantalla, que el usuario escribe en pantalla. Y entre paréntesis y entre comillas, la frase que quieres que le diga al usuario. Por favor, entrar un número o por favor, entrar una letra, dependiendo de lo que quieras trabajar. En pantalla te va a imprimir, y en pantalla te va a imprimir el mensaje que el usuario va a tener que responder. En este caso he puesto número 10. Segundo, ¿qué quieres que haga con ese número? Quiero que la máquina lo retenga y que me evalúe una serie de parámetros, en este caso, una serie de operadores. Un condicional, num, porcentaje 2, igual a 0, para poder evaluar si este número es par. Si el número es par, me va a imprimir el número y la frase es par. Nuevamente uso el condicional else para definir lo contrario. Si este número que ingresó el usuario no es par, me imprime el número y la frase es impar. Pues son pequeños ejemplos de cómo se usan condicionales. Segundo, los bucles, también usados en programación. Acá un ejemplo. X es igual a 1, while X es menor a 5. Con X igual a 1 yo asigno 1 a una variable X. Con el while, ustedes pueden trabajar los bucles. Los bucles van a empezar a hacer una serie de procesos siempre y cuando la operación que esté en while se cumpla. Si X es menor a 5, me va a trabajar todo lo que esté después del while. En este caso, print X. Print, imprímeme la variable. Siempre y cuando la variable sea menor a 5. La primera operación va a ser siempre verdad y me va a imprimir 1 porque 1 es menor a 5. Pero para darle continuidad a este bucle, uso el siguiente comando. X más igual 1. Cada vez que termine un bucle, le va a sumar 1 a la variable. 1 más 1, 2, más 1, 3, 4, 5, 6, de manera indefinida. Si el número supera o es menor a 5, va a cumplir y va a seguir trabajando. Pero si es 5 o mayor a 5, se va a detener y el bucle termina. Esa es una forma de decirle a la computadora, hace varias operaciones, siempre y cuando se cumpla cierta sentencia. Por último, muy importante, las iteraciones. Y él les había dado un ejemplo anterior con el for usando Linux. Bueno, en todo el lenguaje de programación también existen las iteraciones. Como por ejemplo, yo tengo una variable, una lista llamada people, entre corchetes, Adam, Bob, Charlie, que son 3 usuarios.
Uso el for para poder leer cada una de las palabras, cada una de las unidades que conforman esta lista y proceder con una tarea. En este caso, print, imprímeme, muéstrame en pantalla el nombre de cada uno de los elementos de esta lista. Usando el for, pueden repetir n veces la operación contenida en este conjunto. En pantalla les va a aparecer por separado Adam, Bob y Charlie. O si acá tuviera nucleótidos ACGT, va a imprimir ACGT. Si tuviera acá y quiero hacer combinaciones de nucleótidos, puede aparecer combinaciones de 2. Si yo le digo que me imprima el primero y el siguiente, o el segundo con el tercero con el cuarto, yo también le puedo indicar que me haga ese tipo de operaciones. Entonces, son algunos ejemplos de lo que es programación básica. Que a diferencia del bucle, en el bucle necesitamos que se cumpla la sentencia que ustedes indican. En cambio, en la iteración, nosotros asignamos un grupo determinado y se va a acabar cuando se acabe el grupo, todos los elementos de ese grupo. Muy bien. Yo creo que un poco hasta aquí acabaría mi charla.